Muy buenas noches a todas y a todos. Yo soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo desde el estado de Minnesota en Estados Unidos. Hoy, como ya se nos está haciendo costumbre, estamos pues haciendo una serie de videos analizando distintos tópicos con relación al tema de psicópatas y narcisistas, un tema que nos parece importante y necesario para este tiempo, para que todos, por supuesto, nos informemos, nos eduquemos con estos importantes temas que para muchos pues parecen novedad. Y bueno, gracias a las personas que han estado pendientes de esta transmisión. Hoy vamos a hablar sobre abuso espiritual en relaciones de pareja y quiero dar las gracias a las personas que ya se están conectando. Ana de Freitas desde Venezuela, muchas gracias. Ana Virginia desde Guatemala. Stephanie Páez, muchas gracias por su fidelidad. Buenas noches. Hoy vamos a hablar con Selene Amador desde Texas, siempre acá en Estados Unidos, donde vamos a analizar esta temática del abuso espiritual. ¿Qué es el abuso espiritual? Cómo se ejerce dentro pues, de las relaciones de pareja. Y por supuesto vamos a tener ejemplos como la esposa, en el nombre de Dios, digamos, manipula a su pareja y también ejemplos de cómo el esposo manipula a su pareja, bueno, la violenta por medio de abuso psicológico y todo pues lo hace retorciendo la palabra de Dios. Vamos a dar ejemplos desde la perspectiva cristiana, pero cuando hablamos de abuso espiritual estamos hablando obviamente de todo lo que se gesta entre los ambientes espirituales. Y bueno, ya está por ahí Selene. Vamos a hacer en este momento la conexión para ir de lleno en esta charla, pues, a profundidad. Realmente era un tema que yo hace rato que lo he querido abordar porque me parece súper importante. De hecho, yo en mi libro Durmiendo con Jezabel eh, expongo mucho de este tema del abuso espiritual, como en este caso, pues, mi expareja narcisista manipulaba y retorcía todos los temas bíblicos y los usaba obviamente a su favor. Y bueno, Selene, si estás por ahí, te pido que me mandes una solicitud. Bueno, ya está por acá, la vamos a aceptar en este momento. Bueno, les decía, todo este tema del abuso espiritual normalmente se ejerce por las autoridades Hola, espirituales. Ya está por ahí Selene. Muchas gracias, Selene, bienvenida. hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nos estamos conociendo acá en vivo a pesar de que habíamos hablado antes, pero bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, por este vivo que sé que va a estar buenísimo. Gracias por los que están conectados y los que se van a conectar después. Claro que sí, así es. Muchas gracias de antemano, te agradezco la confianza, tu disponibilidad, incluso por la hora, son las 10 de la noche acá, pero por compromisos que son pues comprensibles, estamos pues acá con todo el gusto, con todo el honor, tratando pues de compartir este conocimiento. Vamos a saludar, ahí están ya 17 personas conectadas, Tepulmati se llama, está Ronald Jiménez, Alejandra Aguirre, Brenda Corroavea, Están todos, ahí Iván ya me sumaron. Montenegro, Milton Jones, muchas gracias, Sandra Bernabé, gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a entrar de lleno, Selene, a ver, tú pues te has dedicado ya hace algún tiempo a abordar de una forma profunda el tema del abuso espiritual. Quiero Sí. felicitarte por esa valentía, pues, de abordar este tema que yo creo que todavía es un tabú. Mm, Yo me recuerdo que hace unos 5 o 6 años
yo estaba pues en medio de una vorágine de abuso espiritual en una congregación que estuve y la verdad pues no me atreví a hablar estos temas, pero creo que hasta este tiempo, de pronto pues era el tiempo que Dios así lo ha querido para hablar de este tema, ¿verdad? Creo que realmente Dios está interesado no solo de que se exponga el tema, sino de que sanemos muchos de los que hemos atravesado estos procesos de abuso espiritual por medio de autoridades, eh, pues que están en los ambientes espirituales, como decía, en las iglesias, en las congregaciones, digas católicas, evangélicas. A ver, Selene, cuéntanos o ayúdanos a dar un concepto de qué es el abuso espiritual para entrar de lleno a profundizar cómo este se gesta dentro de las parejas. Ok, el abuso espiritual básicamente es todo tipo de maltrato, puede ser maltrato psicológico, emocional, económico, también eso se ve mucho en las iglesias o en las sectas o en cualquier tipo de religión. Esto no tiene que ver solo con la iglesia cristiana, sino que también existe abuso espiritual, como bien decías vos, en cualquier ámbito que obviamente la gente vaya a buscar de una respuesta espiritual. Por eso también puede existir abuso espiritual, por ejemplo, no sé, de parte de un cura, un pastor, un gurú, un coach o cualquier otra persona que esté en contacto con el área espiritual y emocional de las personas. Pero el abuso espiritual se caracteriza o tiene una de las características principales de que yo siempre doy dos definiciones, porque la primera definición que doy es que es ejercida por toda persona que tenga, a la cual uno le dé autoridad espiritual sobre su vida, ¿no? Entonces ahí entendemos abuso espiritual como una relación dispareja de poder, ¿no? Donde hay uno que tiene más poder que el otro, justamente como se caracterizan todas las relaciones de abuso, y en este caso es en el área espiritual. Y también yo tengo otra definición que incluye dentro del abuso espiritual, que tiene más que ver con quizás el tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver cuando uno utiliza su conocimiento, cuando uno utiliza quizás el sentirse o el saberse espiritual, o el considerarse a sí mismo espiritual y sobre todo el conocimiento para manipular, para controlar, para abusar en todo sentido, psicológicamente, emocionalmente, o sea, en todos los aspectos. Entonces, abuso espiritual tiene como esas dos definiciones. Una bien en el área de organización, por así decirlo, donde existe una persona con más poder que uno, y también otro cuando se utiliza, como es el conocimiento bíblico o el conocimiento de cualquier eh, tipo de espiritualidad. Quizás haya, no sé, gurús o ahora que están de moda los coach, que quizás sean, de hecho hubo un caso muy famoso hace unos meses, ¿no? De un gurú que utilizaba su conocimiento, entre comillas, para abusar mujeres, justamente para decirle, vos tenés un bloqueo en el área sexual y bueno, y hacían un montón de cosas. Ricardo, Exactamente, sí, sí. Y bueno, y él utilizaba, ¿no? Eso es un caso, pero de manual de abuso espiritual, en donde correcto. él utilizaba ese poder primeramente, había una relación dispareja de poder, en donde había mujeres sobre todo, porque él sobre todo enseñaba a mujeres, y en donde había una relación dispareja obviamente de poder y de vulnerabilidad. Entonces, por dar un simple ejemplo que no siempre es en el área del cristianismo. Ok, ok, ok. Mira, eh, de hecho, es como ya muy cultural que los pastores, digamos, en Latinoamérica, realmente ejercen toda la autoridad, como vos decías, en todo el tema de organización, organizacional dentro de las instituciones religiosas, este, y ejercen toda la autoridad espiritual. Entonces, prácticamente
manejan todo el poder, lo que los hace, o sea, y esto te lo digo porque realmente son dueños de las iglesias, ¿verdad? Ellos, o sea, las iglesias son prácticamente empresas familiares. Ujú. Entonces es difícil, obviamente, pues, digamos, luchar, pues, contra ese monstruo, ¿verdad? Que es ese gran líder espiritual. Ok, creo que ya que tenemos definido todo el tema de abuso espiritual, quieres para no perdernos pues en el punto de la temática. eh, Ahora, el abuso espiritual también se ejerce dentro de las parejas eh, que profesamos alguna clase de creencia, religión. Cuéntanos qué pasa pues dentro de las parejas o cómo se gesta el abuso espiritual. Sí, el abuso espiritual en estos casos, en la dinámica de la pareja, obviamente puede existir. También existen en dinámicas, por ejemplo, de padres que abusan espiritualmente a sus hijos. O sea, en toda dinámica, en todo ambiente puede existir abuso espiritual. Todo en realidad, porque en realidad, y esta es una perspectiva mía, el abuso espiritual es una de las manifestaciones o una de las áreas en donde se expresa el abuso narcisista. O sea, estamos hablando de narcisismo. Y todo narcisista que tenga contacto con la Biblia, con algún área en donde se pueda sentir más especial o pueda sentirse que tener más acceso justamente a personas vulnerables, va a ejercer abuso espiritual. Entonces puede ejercerse dentro de padres narcisistas, por ejemplo, que utilizan versículos para manipular a sus hijos, de vos te tenés que sujetar a tus padres porque está en la Biblia, y también en el área de la pareja, ¿no? Porque sobre todo, o sea, cuando ambos son cristianos y sobre todo que a mí me han escrito muchos de matrimonios de uno, por ejemplo, esposas de pastor o esposos que ambos son pastores, y a veces no siempre es así, simplemente estoy mencionando ejemplos, pero a veces simplemente los dos son cristianos y si uno de los dos es controlador, no es necesario que, o sea, cuando yo hablo de narcisismo, obviamente no necesariamente alguien controlador es narcisista, alguien puede tener características narcisistas y no ser un narcisista. Pero si encima es narcisista, mucho más. Como que esto se va a exacerbar mucho más. Entonces, este tipo de abuso espiritual que se ejerce dentro de la pareja se va a caracterizar justamente por que va uno o ambos, a veces son ambos en la pareja, utilizan el conocimiento bíblico para manipular a otros. O el supuesto, ¿cómo decir? La supuesta espiritualidad para manipular al otro. Entonces se van a decir cosas como, no, a mí Dios me dijo que tenemos que hacer esto, o se van a decir cosas como, en la Biblia dice que tenés que sujetarte a tu esposo, o la Biblia dice, o sea, como que la Biblia prohíbe el divorcio, o sea, uno llega a llevar el tema del divorcio, o por ejemplo es muy frecuente cuando el controlador o el narcisista es hombre y ejerce este control, este abuso espiritual sobre su pareja, le va a decir cosas como yo soy tu cabeza y tenés que sujetarte a tu cabeza, o la mujer no tiene autoridad. Todo este tipo de cosas que en realidad es abuso. O sea, pues lo podemos querer disfrazar de espiritual, pero es abuso al fin y al cabo. Y el daño que se ejerce es tremendo, porque las personas, o sea, la víctima de esto, termina totalmente confundida. Yo hace poco hablé con una chica y ella me comentaba que, bueno, que se había separado de su esposo y que, bueno, el esposo empezó a tener, se habían casado muy rápidamente, o sea, fue como si alguien conocía un poquito de cómo es el ciclo de abuso narcisista, te dabas cuenta que era la etapa uno de bombardeo de amor porque se quiso casar enseguida. Claro, claro. Sí, entonces Es una primera señal, ¿verdad? esa fue cuando ella me iba contando la historia, pero bueno, yo porque lo sé, o sea, afortunadamente yo no he vivido abuso espiritual, o sea, de parte de una pareja, ni he tenido ninguna
pareja narcisista, pero sí me ha tocado vivir abuso espiritual que estuvo mezclado con abuso sexual. Entonces, sí, fui víctima de un narcisista, pero no en el área de la pareja, ¿no? Pero Claro, bueno, claro, volviendo a este ejemplo de esta chica, me decía que su pareja, primero que se casaron enseguida, ¿no? Que alguien que ya conoce un poquito, danger, así es como la señal peligrosa. Y claro. lo segundo Primera que me bandera. sí, es como que, o sea, por eso yo siempre les digo a las personas, lean, miren videos, si no les gusta leer, porque lo peligroso, y vos esto lo explicás muy bien, ¿no? De estos narcisistas, estos psicópatas, es que no es que uno cree que un narcisista o un psicópata es alguien, no sé, que va hablando solo por la calle, o que, no sé, que se la pasa, no sé, hablando solo, y no, o sea, nada que ver, o sea, ahora estoy mirando la serie You, y es tal cual, o sea, no, vos si lo ves al protagonista no Claro, te das cuenta, y es así. claro, claro, claro. Entonces, Claro. perdón. Sí, o sea, me estás, ahorita esto que me estás diciendo de la serie de You, este, realmente, imagínate, uno llega, o sea, de hecho, por eso me parece a mí tan, incluso como hasta como más perverso el tema del abuso espiritual, porque realmente uno, está poniendo su fe, confianza en una persona que es, pues, en teoría de Dios, ¿verdad? Entonces, no digamos con los otros que son así como psicópatas degrados, pero estamos hablando asesinos, y estos no necesariamente pues son asesinos, me estoy refiriendo a los líderes Ujú. religiosos, pero, pero traen pues todo este ciclo de manipulación, de abuso psicológico, abuso verbal, abuso, como decías, económico, principalmente el tema del diezmo es el que más manosean. Y bueno, danos ahora, digamos, como un ejemplo, qué frases o qué palabras, digamos, dice un esposo, esposa, y un ejemplo de una esposa a un esposo, si lo tenés ahí ya. Mira, anoté un montón. Estuve hoy pensando con mi esposo, hicimos ahí lluvia de ideas, le digo, tenemos que anotar todas las que se nos vengan a la cabeza. Sí, claro, claro, Cuando yo empecé a hablar de estos temas, yo en realidad en mis redes hablo de muchas cosas. Cuando yo empecé a hablar de abuso espiritual, como vos decías, es un tema que no es fácil hablar de estas cosas. Y cuando finalmente claro, me animé a hablar de esto, o sea, como que explotó todo. Yo no tenía ni o sea, no era una red popular, o sea, cero. Y cuando empecé a hablar de este tema, ahí es como que un montón de gente me empezó a escribir claro, y obviamente, y muchas personas me han escrito de abuso espiritual con sus parejas. claro, Entonces, claro, tengo un montón de ejemplos, pero sí, como decías muy bien, y esto quería, algo que comentabas vos recién, es que es muy, eh, es muy difícil, no sé si difícil, pero complejo el sanar el abuso espiritual o el identificarlo al abuso espiritual. Sobre todo, o sea, sacando ahora el área de la pareja, ¿no? Pero cuando uno va a una iglesia o va a buscar ayuda en el área justamente espiritual, como bien decías vos, uno cree que el otro es alguien de Dios, o sea, tenemos este ejemplo o esta idea de iglesia piramidal y de que el que está arriba de mí está más cerca de Dios, que no sé de dónde vino eso, pero es un modelo que lo hemos aceptado, que recién ahora estamos empezando a cuestionarlo un poco, pero somos dos, tres locos los que estamos cuestionando estas cosas. La mayoría es claro. como que aceptamos eso. Entonces, como aceptamos en esa área, también a veces lo aceptamos en el área de la pareja. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? Algunos ejemplos, es Sí, el típico, como ahí están diciendo, ¿no? El Dios me dijo. Cuando alguien te dice, no, es que a mí Dios me dijo que vos tenías que hacer esto, eso lo puede usar tanto el hombre como la mujer, ¿no? Es que a mí claro, Dios me dijo claro. tal cosa. Yo también Eh, voy a poner un ejemplo al rato cuando termine. Está bien. O por ejemplo, también
esto yo lo escuché en una congregación, yo soy profeta y los profetas tenemos carácter fuerte, justificando que era una persona totalmente, era una narcisista de manual, ¿viste? Porque uno cuando ya, uno fue víctima de un narcisista, uno ve dos, tres cositas y ya le sacás la ficha, o sea, ya te das cuenta enseguida. Y Ya le eh, hiciste la radiografía, ya ya tenés está, el ¿viste? perfil, ¿verdad? Vos ves dos, tres cositas y ya decís, ya está. Y bueno, y esta mujer estaba muy enojada, bueno. Y decía, yo soy profeta y los profetas tenemos carácter fuerte, decía, ¿viste? Y no, o sea, todo bien, pero no, los profetas quizás del antiguo pacto, pero bueno, otro tema para otro día. Claro. Pero lo que, o sea, justificándose, o por ejemplo, tenés que sujetarte a mí porque soy tu esposo, o porque soy tu esposa, tenés que sujetarte, tenés que hacerme caso. Muchas veces, en una de las primeras iglesias en la iglesia que yo me convertí, se enseñaba mucho del orden cabeza-cuerpo, ¿no? Y lo utilizaban de una manera bastante machista, ¿no? Diciendo que, bueno, que la cabeza, que es el hombre, tiene que tomar todas las decisiones y que el cuerpo, que es la mujer, tiene que seguir, o sea, casi como sin tener, como un cuerpo sin cerebro, o sea, simplemente estamos para obedecer lo que nos dice nuestro esposo. Que bueno, o sea, yo pensando bien, ¿no? De ellos, es como que digo, bueno, si tu esposo tiene, ponele, buenas intenciones, ok, pero la realidad es que es algo súper peligroso, o sea, porque también, como decíamos recién, hay psicópatas, hay narcisistas que no te das cuenta, o sea, es como que están totalmente integrados. Cuando decimos integrados significa como que están camuflados, no te das cuenta porque saben disimularlo muy bien. Eh, También muchas veces otra de las frases que se utilizan, sobre todo cuando uno, ya es cuando uno es más, cuando es un narcisista, ¿no? Por lo general los narcisistas se sienten muy atraídos a los ámbitos espirituales porque es una manera muy fácil de ganar poder, de ser vistos, de encontrar víctimas, porque a la iglesia va gente justamente en estado de vulnerabilidad, esperando, como decíamos, y gente que confía fácilmente, Sí. porque entonces es un ámbito, es como un caldo de cultivo para que Y, tam- surjan. y también es una cueva para esconder su naturaleza, pues, de lo que realmente son los monstruos que son. O sea, el lugar donde menos uno puede imaginar que existen estos personajes psicópatas narcisistas es, yo me atrevo a decir que es en la iglesia, ¿verdad? Así Porque es. como vos decís, andan buscando poder, buscando a quién dominar, buscando personas vulnerables. Eh, bueno, pues qué bueno que estamos sacando a la luz todo esto. Sí, sí, o sea, la realidad es que uno, como decís vos, no se esperaría esto en el ámbito espiritual o en la iglesia, pero si uno lo mira más críticamente y más desde afuera, decís, es el ámbito perfecto para ello. La iglesia entendida como modelo tradicional de iglesia, ¿no? Donde hay una Claro, figura, el pastor en el la cima pastor, y por debajo. claro, Entonces, claro, ese sistema de un liderazgo y alrededor un montón de liderados y cada vez ir subiendo más, que es el modelo tradicional de la mayoría de las un, iglesias evangélicas. un montón de monos voladores, diría yo. Claro, son los monos voladores, que para los que no saben quiénes son los monos voladores, porque sé que hay gente que quizás no sepa, son esas personas que los van a, o sea, que son Los están controlados. validando, Claro, que los vos, están validando. sí. Están validando al pastor, que le están alabando como que fuese Dios, ¿verdad? Y los que hacen el trabajo sucio por el pastor también, porque Correcto. el pastor simplemente dice, anda a decirle a esta que, no sé, que no se ponga el pelo de ese color, y el que queda mal es la persona que mandó, el pastor Correcto, siempre queda encubierto. Entonces, estas correcto. personas, sobre todo en, bueno, en las iglesias ya más grandes, ¿no? Donde hay varios líderes, este grupito que siempre está alrededor del pastor, este liderazgo bien cercano al pastor, o cuerpo ministerial, a veces se lo llama, por lo general
cuando, cuando obviamente hay iglesias sanas, con todo esto no estoy diciendo que ya todas las iglesias son así, pero Correcto. cuando una iglesia está liderada por una figura narcisista, ese grupito, ese liderazgo que lo rodea, van a ser el equivalente a lo que en el abuso narcisista se llaman estos monos voladores, que son personas que los apañan, los justifican, personas que van a hacer el trabajo sucio, personas que van a ser los que se dicen en inglés como el yes man, o sea, como que todos le dicen que sí, que sí, que sí, y si alguien le llega a decir algo en contra, olvídate, lo sacaron del grupo, no Así se es, cuestiona nada. Y al mismo total. tiempo, ese grupito cerrado tienen otros y así. O sea, es como que se va replicando el abuso a lo largo de toda la iglesia, en menor medida a la medida que se va bajando, digamos, el control. Pero en todas, cuando uno entra a una iglesia liderada por una figura narcisista, eso se ve. O sea, una vez que uno aprende a identificar ciertas cosas, se ve desde que entras. O sea, uno se da cuenta. Claro. Los famosos O sea, te 12 das S. cuenta, o sea, te das cuenta porque uno ya tiene por lo menos un poco de este conocimiento, porque normalmente uno, pues cuando es nuevo, es recién Sí, convertido, o sea, vos lo que querés es que todo lo mirás bonito, todo pensás que todos pues son ángeles de Dios tal y no cual. digamos el pastor. Eh, pero miren, señoras y señores, yo tengo 17 años de ser cristiano, he pasado por varias iglesias y bueno, hoy estamos hablando de abuso espiritual en las relaciones de pareja, pero inevitablemente tenemos que hablar del tema de abuso espiritual en las congregaciones, porque como que van un poco de la mano. Digo esto porque yo, por ejemplo, en una iglesia en donde estuve 3 años, realmente no sé cómo aguanté tanto, pero en esa congregación yo me daba cuenta de que había un pastor prepotente, autoritario, arrogante, totalmente, y resulta de que era una figura, Selene, que se replicaba dentro del liderazgo varonil o, o dentro del liderazgo de los varones, y yo en algún momento detecté que todos se querían dar pastor, ¿verdad? Porque el pastor muchas veces es como el referente, pues que todos de pronto aspiramos, ¿verdad? Este, bueno, resulta de que, este, seguramente, la verdad, yo por lo menos una vez nomás lo vi, pero probablemente existía más, ejemplos de cómo, pues, una persona que yo más o menos la conocía, me di cuenta que era un poquito en ese carácter del pastor, era, era con su esposa. Mm, Entonces, a lo mejor habían otros casos que no me consta, pero el punto es acá de que el pastor ejerce bastante influencia, este modelo realmente se termina replicándose, muy común en las congregaciones, termina repercutiendo en las familias, ¿verdad? ujú, Ese varón, digamos, que ejerce, digamos, un diaconado en la iglesia, está teniendo una relación de abuso de esposa. Y miren, señoras y señores, realmente el tema del abuso espiritual existe. Es algo que nunca se ha hablado, pero existe. Ha sido como un secreto a voz. Y dentro de las congregaciones hay parejas tóxicas, pues dentro de los cristianos hay parejas muy tóxicas, ¿verdad? Que tienen serios problemas de familia, que por supuesto en la iglesia son una cara, pero en la casa son otra cara. ujú. Y esto es muy real, esto existe, pues no todo es color de rosa dentro de las congregaciones, pero Selene, no sé si tienes ahí otro ejemplo que nos quieras Tengo compartir, muchos. que te haya quedado ahí en el tintero, que nos lo compartas. Sí, hay algunos, o sea, muchas veces sucede que uno de los dos de la pareja es el que está más metido en el liderazgo.
Sí, Y el otro, como ya empieza a ver todas estas cosas de abuso, este es como que quizás no va tanto a la iglesia, y ese que no le gusta tanto y que no está tan metido, hasta ese mismo grupito lo empieza a tildar de, uy, te casaste con la persona equivocada, ¿no? Ahí sí aceptan el divorcio, ¿no? Ahí sí le empiezan a presentar otras personas. En esos casos, ahí sí también sucede, ¿no? Que cuando uno de los dos está más metido, se suele decir a veces cuando el que está más metido quiere controlar al que es el que no quiere tanto, le suele decir, ay, ¿no escuchaste lo que dijo el pastor? O sea, como poniendo a otra persona en el medio. O sea, "Ay, ¿no escuchaste lo que dijo el líder? ¿No escuchaste lo que dijo la palabra este domingo? Que hay que estar sujetos y que hay que congregarse porque, ¿no? Y siempre utilizando, es típico de estas personas, no solo decir la Biblia dice, sino Dios me dijo, sino también espiritualizar el mal comportamiento. Y ahí, bueno, después vamos a leer bien, pero sí. alguien mencionaba, ¿no? Sí, ¿Cómo? justamente después de tu intervención voy a leer unos mensajes ahí. Dale, perfecto. Pero lo que sucede es esto, ¿no? Que se espiritualiza el maltrato. O el maltrato o simplemente el ser controlador, ¿no? Se justifican diciendo cosas tales como el diablo me tentó, Oh, es como que, ay, no, es que el diablo o los demonios, todos le echan la culpa al todo, pobre diablo. todo es culpa del diablo, todo es culpa de, claro, todo es el diablo, ¿viste? Ellos nunca hicieron nada. Ellos son pobres angelitos que nunca hicieron nada, todo es culpa del diablo. Dios me dijo, la Biblia dice, eso también es muy frecuente. Eh, Hay que ponerle otra mejilla, eso también lo suelen decir muchísimo cuando uno de los dos, o sea, empieza o sea, a confrontar, dice, ah, es que la Biblia dice que vos me tenés que perdonar porque hay que ponerle otra mejilla. Y ahí empieza toda esta manipulación. O sea, utilizando algo que en realidad, o sea, yo lo anoté, o sea, ese caso de poner la otra mejilla, en realidad, o sea, cuando Jesús fue abofeteado, cuando estaba siendo llevado a la cruz, él confrontó eso. O sea, cuando él lo abofetearon, esto está en Juan 18:23, que lo voy a leer porque, eh, bueno, le habían pegado un cachetazo a Jesús y en Juan 18:23 dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces vemos que ahí Jesús confrontó, o sea, esto de ponerle otra mejilla, evidentemente Jesús estaba hablando de otra cosa, no estaba hablando de justificar el maltrato, ni de Claro. justificar justamente el maltrato, porque sí, estaba hablando de otra cosa que, bueno, tema para otro día, pero sí, Buen ejemplo ese, qué buen ejemplo ese, me es que encantó. está tan Porque él claro. mismo lo dijo, poner la otra mejilla, pero a él no la está poniendo ahí. Claro, o sea, entonces, sí, o sea, Jesús ya sabemos que fue perfecto, que él no pecó, qué sé yo, si fuese pecado no poner la otra mejilla, ahí Jesús hubiese estado pecando y ya vemos que no es así. Jesús evidentemente está hablando de otra cosa, pero Correcto, esto de, ay, tenés que perdonar y la Biblia enseña a perdonar y esto que se manipula totalmente, ¿no? Y también los cristianos tenemos este tema con el perdón, que se nos enseña que tenemos que perdonar siempre, o sea, y perdonar, es cierto que tenemos que perdonar, pero de ninguna manera significa volver a confiar ni restaurar la relación. Entonces, en las dinámicas de pareja pasa eso, ¿no? Que se suele justificar, se nos suele enseñar a nosotros como cristianos a que solo tenemos que ver lo bueno en los demás. sí, Y si bien eso es algo que sí, o sea, tenemos que ver lo bueno, pero también lo malo. Porque también Jesús, él dice, ese versículo no lo marqué, pero él decía, ¿no? Que él sabía lo que estaba en los corazones de los hombres y él no se fiaba de ellos. ah, Entonces, él veía lo malo, evidentemente, y si el discernimiento es un don del Espíritu Santo, entonces evidentemente lo que nos está diciendo es que no somos llamados a ver solo lo bueno, sino a verlo todo y en base a eso decidir.
Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en las parejas también, porque que alguien sea cristiano no significa ni que sea una buena persona, ni que sea Correcto. una persona sana, ni que sepa, porque, o sea, no en estos casos que estamos hablando de narcisismo, ¿no? Pero a veces simplemente es que eh, la mayoría de nosotros no sabemos cómo tener relaciones sanas. Muchas veces tenemos que aprenderlo a esto. Y muchos de nosotros hemos crecido quizás en dinámicas familiares que no eran lo mejor, o nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron. Y tenemos que aprender cómo comunicarnos asertivamente, o sea, tenemos que aprender todo esto de cómo comunicarnos bien, justamente cómo establecer límites, ¿no? Porque en la iglesia muy poco se nos enseña de eso, de cómo, o sea, como que a una mujer, o sea, decir no, hasta acá, o de ponerle un límite a una persona, es Sí. como que no, a mí nunca me han enseñado eso, al menos en el ámbito de la iglesia. Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a leer algunos mensajes por Dale. acá. Muchas personas han estado comentando. Alejandro GT dice, acá donde me ven, todo macho alfa también fue sometido por una pareja que fue hace años. Terminamos, no sabíamos que no me convenía por estar enamorado. En el libro del maestro Javier Caigo encuentro. Dice Selema Trip, Mi hay que tocaya. perdonar, hay que perdonar para poder sanar, pero jamás dice que hay que olvidar y volver a tratar con la piedra. Ujú. De Cali, Valenzuela, está también Karen Sofía León, vamos a ver si hay otro mensaje acá. Alejandra Aguirre, me pasó abuso espiritual con una pastora, empezó a atacarme del púlpito, puso a Wow. varios integrantes, un grupito en contra mío porque no estaba de acuerdo con ella. Está también, perdóname, por acá dice Vivian, si tal cual les encanta sentirse moralmente superiores. A Rodríguez, Jeros, Lucas Rodríguez. Bueno, estamos hablando con Selene Amador y estamos abordando el tema del abuso espiritual, cómo se gesta en las relaciones de pareja. Yo les quiero contar, aprovecho así rapidito, porque en esta plática estoy recordando que cómo pues yo terminé enamorándome de una mujer que se me pintó realmente con todas las características de una mujer cristiana, de una mujer bastante conocedora de la palabra de Dios, justamente como dice Selene, el hecho de que sea cristiana, que hablara pues con versículos bíblicos, que me haya incluso dicho que había nacido en un hogar cristiano, pues realmente a mí de primas a primeras me dio mucha confianza. De tal manera que yo pues ignorante de todos estos temas hace varios años, con la persona psicópata narcisista que tristemente para mi suerte me tocó, pues por ahí justamente se empezó a meter en mi vida, porque yo creía que era realmente cristiana por la forma en que hablaba, y obviamente me manifestaba bastante conocimiento bíblico. Yo en aquel tiempo estaba muy bien, digamos, en mi vida cristiana, estaba pasando, digamos, uno de esos momentos de enamoramiento, sirviendo en la iglesia, muy contento, muy feliz, muy realizado. Y esta persona viene a pintarse realmente como la mujer de mis sueños, como la mujer que yo quería, obviamente una mujer cristiana, una mujer con mis valores, con mis principios. Y, y realmente que recuerdo que todo comenzó casi desde el principio, en los primeros días, de hecho todo esto lo relato en mi libro Durmiendo con Jezabel, me manda, yo andaba sirviendo en uno de esos encuentros en la iglesia que se hacen y recibo una foto de sus pechos desnudos, ¿verdad? Y pues obviamente yo Eh, me sorprendí y después haciéndome toda una luz de gas, diciéndome que ya no me había mandado nada,
diciéndome de que no sé cómo esa foto había llegado. Yo le digo, entonces ahí es donde desde ese momento empiezo yo a notar cosas raras, pero Mm, de tal manera, Selene, que en una, bueno, ya cuando éramos novios, digamos oficiales, ya traía yo pues una bandera roja cada semana, de tal manera que yo a un pastor, amigo mío de mucha confianza, le comenté pues mi caso y le digo yo, mira, esta persona es así, así, y esta pues unas características un poco raras, un poco extrañas, pero, pero es cristiana, le digo yo, entonces eso no cuadra. O sea, ahí por un lado es demasiado emocional, por otro lado es muy espiritual. Entonces, yo empecé pues a tener esto que se le llama ayúdenme a recordar, el esfuerzo intermitente, creo que se llama, o, ¿verdad? Tenía una realidad, o sea, eran como dos personajes. Un disonancia person cognitiva. y también disonancia cognitiva, es decir, miraba por un lado a una mujer Mm, bastante espiritual, por un lado a claro. una mujer bastante emocional, porque todo, las cosas más pequeñas se convertían en una bomba realmente. Gran problema. Eh, Obviamente yo pensaba que era pues algunas cosas de su pasado y esas cosas, pero no entendía que realmente Mm, todo era pura manipulación, ¿verdad? claro. Entonces, yo creo que aquí una de las cosas más importantes que vale resaltar en este diálogo es que realmente, aunque te digan las personas cristianas, aunque digan, o aunque se crean muy espirituales, aunque sepan la Biblia de memoria, realmente no es de confiar. Yo creo que los hechos hablan más que las Ujú. cosas. Si quieres comentar algo. Sí, algo que se me venía mientras, justo lo estaba anotando para que no se me fuese, Sí, pero algo que se me venía mientras estabas mencionando esto es que yo siempre lo digo, pero es como que cada vez que hablamos que hablo de estos temas es como que se me hace más luz, ¿no? Pero es que los dones espirituales, una persona puede tener dones espirituales y puede tener, por ejemplo, no sé, un gran don de sanidad, puede tener, no sé, hasta dones sobrenaturales, estoy hablando, y al mismo tiempo ser un narcisista y al mismo tiempo ser un abusador espiritual. Y eso lo vemos en la Biblia. Yo tengo un post, un blog y un video hablando de eso, pero en la Biblia eso lo vemos muchas veces. Eh, Esto de que los dones espirituales no son una muestra del carácter de la persona. Los dones, como la palabra lo dice, son regalos. Un regalo, yo te regalo a vos, no sé, esta lapicera, bueno, tenés una lapicera, puedes escribir cosas buenas, cosas malas, ¿no? Es un regalo que Dios da a ¿qué los uso le hombres. das? Claro, Es otro tema, ¿verdad? entonces yo puedo escribir una carta de odio a alguien o una carta de amor, pero la lapicera es mía. O sea, es como que Dios me la dio. Y lo mismo sucede con los dones. Cuando la palabra de Dios habla de los dones y habla de, mejor dicho, habla de los frutos, de dar fruto, Jesús nos dijo que los falsos profetas los íbamos a distinguir por los frutos. Básicamente lo que dijo es por el fruto se va a distinguir el árbol, ¿no? Entonces, lo que en realidad, y la Biblia cuando habla de los dones espirituales, habla de mansedad, de bondad, de amor. En ningún momento la Biblia, cuando habla de dones, de los frutos del Espíritu, perdón, habla de los dones espirituales. Esos son regalos. Y también, o sea, hay como varias acepciones, digamos. La primera es que la persona efectivamente tenga dones sobrenaturales. Es así, o sea, a veces sí los tienen y son narcisistas igual y manipulan igual y no son una muestra de que sean personas espirituales. La segunda es que estas personas saben fingir también muy bien, son actores de primera, entonces pueden fingir, profetizar y pueden ver quizás una prédica en YouTube y copiar la profecía que dio el otro, o sea, saben fingir, entonces pueden fingir sobre todo los que son dones de profecía, de cánticos proféticos y espontáneos, eso lo pueden fingir, pero así, o sea, ellos son Y excelentes actores.
y juegan mucho a la adivinación. Claro, o sea, y el tercero justamente ese. También hay dones que no vienen de Dios. También, o sea, eso lo vemos en Hechos, ¿no? Que había, cuando los apóstoles estaban ahí, en uno de sus viajes, aparece una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y lo que a mí más me llama la atención de esa historia, que ahora voy a dar la cita en dónde está, es que esa mujer que tenía espíritu de adivinación estaba diciendo cosas que eran verdaderas. O sea, lo que Claro, estaba diciendo era, estos claro, son hijos del Altísimo, son verdaderos profetas, apóstoles, algo así decía, como que son verdaderos y vienen de Dios, que era cierto, pero la fuente de donde estaba viniendo todos esos dones y el fin, porque a esa muchacha la utilizaban para sacar ganancias, justamente abuso espiritual y abuso económico, no venía de Dios. Entonces, claro, también sucede eso, que estas personas muchas veces tienen estos dones, claro. entre comillas, pero que no vienen de Dios. Sí, claro. Fíjate, Selene, que yo justamente, pues vos sabés, ya mucha gente acá que sigue esta cuenta, eh, pues yo hablo claramente de que los psicópatas narcisistas eh, traen una raíz del espíritu de Jezabel, y la raíz del espíritu de Jezabel es Satanás, ¿verdad? Mm. Entonces no es raro, no es casualidad que por acá dicen que me escucho mal, no sé si este realmente me escuchan mal, permítanme. Sí, sí. Y entonces realmente yo creo en la posibilidad de que obviamente en algún momento puedan ocurrir o sea, con estas personas hechos de índole espiritual, demoníaco, poderes sobrenaturales, dígase mover objetos, eh, a de pronto hacer algún milagro, como vos decís, eh, que resulte, pues, siendo un milagro falso, ¿verdad? Ujú. Un milagro porque, pues, el diablo también tiene, digamos, una cuota de poder, digamos, ¿verdad? Eh, que los humanos no tenemos, ¿verdad? O los demonios. Ujú. Entonces, esta ha sido toda, pues, mi teoría con el tema de los psicópatas y narcisistas. Eh, Obviamente también juegan mucho el tema de la adivinación, como te decía, la brujería, y no estamos hablando necesariamente brujería de pócimas, ruda, flores. Bueno, yo no sé qué usan para eso, Ujú. no tengo idea, pero me refiero que yo he hablado acá en mi cuenta de Instagram, a veces es como un tipo de brujería moderna, en donde tiene que ver con el hecho de que te adulan, que te alaban demasiado, y eso es muy claro, se ve mucho en las iglesias, que la gente está adulando y alabando al pastor, o el pastor está adulando y alabando a alguien normalmente al que tiene más plata, pues, de la congregación, y esa persona termina encantándose por esa persona. O Ujú. sea, y viceversa, ¿verdad? Entonces, dice por acá que se escucha un poco cortado o interferencia. Discúlpenme si tal vez es mi señal, pero bueno, no está eso sobre mis manos. También yo quisiera agregar que un ejemplo que de ahí dejé pendiente, por ejemplo, mi ex psicópata narcisista solía mucho decirme frases como, por ejemplo, el Señor me dijo, o tuve un sueño, que Dios me reveló donde tú me eras infiel. Por ejemplo, eso era muy típico de ella, y era o a lo mejor pues una forma de sacarme a mí algo, pues, o sea, yo le estaba haciendo infiel, ¿verdad? Entonces eso era una manipulación, ¿verdad? Ujú. Obviamente yo sabía que no le estaba haciendo infiel, pero ella me decía eso. Ahora cuando ya entro yo a todo el tema de psicópatas y narcisistas, el modus operandi, obviamente entiendo que eso era una proyección que ella estaba Ujú. haciendo. Pero realmente la que me estaba haciendo infiel era ella. Y de hecho, yo me daba cuenta en algunas oportunidades, les quiero contar esto porque creo que vale la pena. Una vez
encontramos a un pastor, fíjate, encontramos a un pastor con otra mujer y yo andaba con ella. Y ella se indignó tanto y decía, yo sabía, me decía, que ese pastor era infiel. Dios ya me lo había revelado. Dios ya me había dicho que ese pastor era infiel. Y pobre la esposa, y ella indignada, pero de cierta manera ella me estaba manifestando su indignación de la infidelidad del pastor, pero realmente cuando yo entiendo pues todo lo que es el efecto espejo, realmente ella se estaba viendo a sí misma. Entonces, ella al verse a sí misma reflejada en el pastor, en su infidelidad, ella estaba imaginando como un mecanismo de defensa. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo el abuso espiritual de ella hacia mí me hacía, o sea, lo encubría, digamos, de que Dios se lo había ya revelado. De hecho, ya cuando casi iba a ser yo descartado, ese era el discurso de esta persona narcisista. Solía decir que Dios ya le estaba revelando que yo tenía otra mujer, por ejemplo. Entonces realmente ella estaba difamándome por un lado, diciendo todo esto, manipulando incluso a las autoridades en ese tiempo espirituales, que eran los pastores que estaban como, digamos, ayudándonos de buena fe a quienes terminó manipulando, engañándolos, haciéndolos unos monos voladores, y yo terminé como el malo de la historia. Y Selene, yo soy hombre, y acuérdate que a nosotros los hombres, entre los ambientes espirituales, se nos demanda más, porque nos dicen que somos la cabeza, se nos dice que nosotros somos los líderes, los sacerdotes de nuestra casa, entonces se nos demanda más. Y cuando yo llego a hacer mi proceso de defensa ante las autoridades espirituales en su momento, pues casi me cortan la cabeza porque era yo el que tenía que dar el... Imagínate, o imagínense, señoras y señores, cómo una persona no solo está siendo abusada emocionalmente, psicológicamente, sino que espiritualmente. De hecho, yo siempre en mis presentaciones hablo de que soy sobreviviente de abuso narcisista y también de abuso espiritual. Porque no solo he sido también, digamos, abusado con autoridades eclesiásticas como tal, sino que también abusado desde el tema espiritual por parte de pareja, ¿verdad? Entonces eso a veces no se habla. O sea, existe un abuso que se llama abuso espiritual. Ahora, yo te hago una pregunta, Selene. ¿No será como muy drástico hablar el concepto como tal de decir abuso sexual? ¿Será que tiene cierta, digamos, validez moral hablar de este tema? Sí, yo Tú que sé. sos conocedora del tema. Sí, no, o sea, mi conocimiento en sí fue porque, bueno, fui víctima de esto por muchos años. Y bueno, y cuando mi historia en sí, básicamente yo estaba en un ministerio de un apóstol muy famoso. No era muy famoso, no es nadie de los famosos que están pensando ahora, pero era medio incipiente, digamos, ¿no? Yo pensé que era de aquel de Miami, pensé que... No, más para arriba, en New York, más arriba. No, pero era medio famosito, pero en el mundo más de habla inglés, no tanto Ok, hispano. O sea, si sos ok. hispano, la mayoría de los hispanos ni lo conocen, pero en sí, y si no lo estoy nombrando, no es para protegerlo, sino porque hay ahí en el medio un tema, una denuncia, pero bueno, es por eso solamente. Pero bueno, en sí, empecé a hablar de todas estas cosas porque primero no empecé o sea, me llevó, ahora pasó hace 3 años todo esto, o sea, recién ahora empecé a hablar de estas cosas. Yo estuve alejada de la iglesia, de toda organización, porque yo sentía que cada vez que iba a una reunión salía peor.
Y sé que suena fuerte el tema de decir abuso espiritual, suena fuertísimo, Es fuerte, es pero fuertísimo, pero es como que pienso que es como necesario también para empezar a concientizar, porque muchas personas que me han hablado en este tiempo, ¿no? Que yo trato de responderle a todo el mundo y sí, me tomo el tiempo porque sé lo feo que es no tener a alguien que te escuche. un soporte, De hecho con Paula del canal Cristianos contra el Abuso Narcisista, tenemos un grupo de Facebook para víctimas de abuso espiritual. Es un grupo de apoyo que pueden buscarlo ahí en Facebook. Es grupo de apoyo de cristianos del abuso espiritual. sí, Después lo dejo bien escrito ahí porque ahora no me acuerdo bien el link. sí, Pero sí sé que suena fuerte, sé que es necesario, pero eh, pienso que es necesario a veces ese que nos resuene tan fuerte, porque muchas personas ni siquiera saben que hay un nombre para lo que les pasó. correcto. Eso es bien Entonces, importante, a mí, porque a partir de que uno sabe de que es abuso y que tiene un nombre, como vos decís, nombre y apellido, abuso espiritual, entonces desde ahí ya comienza, digo yo, tu proceso de sanidad, porque claro, ya sabes de qué se trata. Pero sí, mientras no sabes, pensás que es normal lo todo lo que está normalizás, ocurriendo. Es más, claro, terminás validándolo, claro. terminás aceptándolo. Ujú. Y yo pienso que esto pasa desde que el mundo es mundo, ¿no? Este tema del abuso espiritual, quizás en los últimos tiempos, no hablo de últimos tiempos como Apocalipsis, sino en los últimos años, ¿no? Sí, Eh, es como que se exacerbó más todo ese tema del abuso espiritual porque los pastores pasaron a convertirse en superestrellas, con guardaespaldas. Es como que yo siempre digo, los cristianos evangélicos decimos que no somos idólatras porque no le oramos o sea, a las vírgenes, a los santos, pero sí idolatramos a los apóstoles, a los pastores, entonces sí terminamos siendo re idólatras, porque lo que dice el apóstol y lo que dice el pastor es palabra santa y no se discute. Entonces somos igual de idólatras que los católicos o que cualquier otra religión que tenga ídolos, o sea, tenemos esa idolatría. Y eso lo que hizo fue ir normalizando estas cosas, o sea, pensar que el otro siempre está en lo correcto porque es el pastor, porque es el apóstol, porque es el líder, y así es como que fuimos minimizando y no hablando de estas cosas. O sea, es como que rara vez, cuando a mí me tocó vivir mi historia de abuso espiritual, yo no encontraba mucha información ni personas que hablen de esto, sinceramente. Y me hubiese encantado, o sea, porque no existe, o sea, ahora sí, gracias a Dios somos más los que estamos hablando de esto, o sea, es como que pienso que la pandemia vino a romper, o sea, cuando la gente se vio ya sin esa estructura, muchas personas fueron libres finalmente de esa estructura que los mantenía atrapados ahí, y para muchos fue un despertar, no sé, un darse cuenta tremendo. Y para otros no, para otros siguió todo como si nada, como si nunca hubiese pasado nada. Pero para esos que sí se dieron cuenta, empezaron a darse cuenta justamente de que hay algunas cosas que no están bien, que por más que sea el pastor, si desde el púlpito te dedicó toda una prédica a hablar mal de vos, eso no está bien. Empezar a darse cuenta, ¿no? Que somos iguales, que esta jerarquía, ¿no? Que inventamos, no sabemos ni de dónde vino, ni por qué. Siempre le echamos la culpa a los católicos, ¿no? Por el Papa, pero la realidad es que viene ya de más atrás y creo que viene hasta de un tema más filosófico, si se quiere, desde una necesidad de el hombre de siempre tener a alguien visible a quien adorar, porque es muy difícil adorar al Dios invisible. O sea, es como que siempre necesitamos algo que se nos represente a sí, ese Dios. sí, Entonces, hay un predicador del siglo XVIII, si no estoy mal, no estoy seguro, pero alguien de los pastores famosos de finales del siglo XVIII
dijo que el ser humano es una máquina de hacer ídolos. Diariamente, cada hora, quizás cada minuto, estamos creando ídolos. Mm, No sé si fue Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, o probablemente lo dijo eh, este señor, el pastor de los príncipes. Eh, no recuerdo ahorita el nombre. Spurgeon. Spurgeon. Ujú. Uno de ellos tres, probablemente. Miren, yo quiero hacer con todo este tema que estamos hablando, estoy recordando que justamente hace poquito yo recibí un mensaje de una persona de Brasil y recuerdo de que él me dijo en algún momento, yo me tengo que dar más por mi esposa, la tengo que, o sea, ya me había contado toda su historia de abuso de parte de su pareja, un señorón, pues se ve pues en la foto, de hecho tuvimos una charla casi una hora y terminó diciéndome algo y me dijo, tengo que sacrificarme tanto porque por mi esposa, a pesar de que me ha tratado así y así y así, porque hizo eso con la iglesia. Y fíjate que yo le digo, mire, usted no es Cristo, le dije, usted no tiene que sacrificarse, el único que se sacrificó así fue Cristo, lo hizo de una forma perfecta. Mm, Y, y usted no es Cristo. O sea, ese es un mal concepto que usted tiene. Está puesto a colación, Selene, porque resulta que también hay un montón de pasajes bíblicos que son mal interpretados o han sido mal enseñados. Y esto ha hecho que haya pues todo tipo de punto de vista o interpretaciones erróneas con respecto a la palabra de Dios. Y así como este caso podríamos mencionar muchos ejemplos. Y lo digo también acá pues con confianza, yo también recibo casos de muchos varones abusados por sus parejas, narcisistas, y me estoy hablando incluso del caso de un pastor pionero, 30 años. También conozco el caso de una mujer mexicana, imagínate, 30 años de misionera en la India. Resultó que también descubriendo que tenía un esposo psicópata. wow. Eh, entonces, estas cosas existen, señoras. Esto, estos trapos deberían de lavarse en la iglesia, en las congregaciones. Trapos son sucios, ¿verdad? Pero tristemente no se va a hacer porque obviamente, como decía anteriormente, los pastores son los dueños de las congregaciones. Ellos, las iglesias representan sus negocios familiares y por más que se vea el abuso, no lo van a abordar porque no les conviene. Ujú. Sí, y para mantener esa jerarquía también, o sea, es la vergüenza, o sea, utilizar la vergüenza cuando alguien es vulnerable, o sea, cuando alguien realmente habla de estas cosas, lo que se suele hacer es hacerlo sentir avergonzado, ¿no? Como mencionabas vos, de, ay, vos tenés que ser el sacerdote, ¿cómo permitiste que esto pase? Y eso es vergüenza, o sea, generar que la persona tenga miedo después de, o sea, sentir que él fue, o sea, como culpabilizar a la víctima justamente de una situación de abuso. Este, algo que me gustaría mencionar, que yo tengo un video hablando de este tema en particular, pero ahí lo mencionaron, es que muchas veces los pastores mencionan eso que hay un comentario ahí que menciona lo del tema del divorcio, ¿no? Que cuando las personas empiezan a, bueno, plantear estos problemas que tienen en el matrimonio, empiezan a mencionar este tema de que se quieren divorciar, los pastores suelen sacar este versículo de Dios aborrece el divorcio y no te Sí, puedes separar. sí, O se suele decirnos que Dios quiere salvar a la familia y vos tenés que permanecer, seas hombre o mujer, tienen que permanecer igual, ¿no? Pero, o sea, son versículos que están sacados de contexto. O sea, en ese tema del divorcio,
En realidad hay dos palabras que se tradujeron como divorcio, pero que significan dos cosas totalmente diferentes. En ese versículo, yo repito, tengo todo un video en YouTube donde hablo de este tema, en donde doy las palabras originales y qué significaban bien en su contexto, pero este tema del divorcio, cuando ese versículo que Dios dice yo odio el divorcio, en realidad Dios está diciendo yo odio el repudio, que el repudio básicamente era cuando los judíos estaban casados, ¿no? De repente el hombre se iba y dejaba, y se iba con otra mujer y la dejaba a esta No esposa pasaba nada. casada. Claro, entonces esta mujer que quedaba repudiada, justamente como todavía estaba casada porque no se le había presentado carta de divorcio, esta persona, esta mujer, quedaba abandonada y en ese entonces ser una mujer significaba nada y encima ser una mujer repudiada significaba pero mucho menos, era como que tenías que pasar a vivir prácticamente en la indigencia o de la caridad de los demás. Entonces, para que las mujeres en aquellos tiempos bíblicos pudiesen comprar, vender, o sea, poder tener, o sea, poder prácticamente tener ingresos, ellas necesitaban sí o sí estar casadas. Pero ¿qué pasaba con estas mujeres? Que el marido simplemente se iba con otra y las dejaba casadas, es que no se podían volver a casarse. Por eso se las llamaba repudiadas. El marido se iba y ellas quedaban casadas, por lo tanto no se podían volver a casar, porque estaban casadas, legalmente casadas. Claro. Entonces, cuando ese versículo Dios dice yo aborrezco el divorcio, en realidad está usando una palabra que mejor traducida sería yo aborrezco el repudio, justamente por este tema, ¿no? De que muchos se les impedía, o sea, a las mujeres el volver a casarse y en esos tiempos era necesario por la cultura de esos tiempos. Pero eso es algo que quería aclararlo porque se suele utilizar muchas veces cuando las personas quieren romper la relación. eh, bueno, suele presentar todo este tipo de justificativos, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Selene. Vamos a leer acá este comentario que estabas profundizando. Lo hizo Karina. Karina Erazo, gracias por comentar. Anaya, la estructura piramidal es una de las claves para empezar a generar ídolos. Mm. Está también acá comentando Ingrid Moreno, dice, mi sobrina se está separando por problemas con su pareja, ya que este es muy fiestero e infiel. Mi opinión al respecto fue, si lo quiere hacer, que lo haga. A veces las alertas rojas te están dando la... Se quedó. De Montenegro Iván, creo, en mi humilde opinión, creo que la mayoría de personas interpretarán la Biblia. Eh, bueno, sí, yo creo que el tema del abuso espiritual definitivamente es profundo, eh, definitivamente es una realidad dentro de las parejas, como ya lo hemos puesto acá los ejemplos. Yo quisiera a lo mejor que la gente, los 22 participantes que estén ahí, quisieran de pronto comentarnos algunos ejemplos más de cómo el abuso espiritual se gesta dentro de las parejas. Digamos, yo recuerdo en una oportunidad, bien, ¿verdad? Mi pareja narcisista decía de decir yo tuve una adicción, yo creo que Dios me está hablando para que hagamos tal cosa. Realmente muchas veces las personas manipuladoras utilizan esta clase de discursos porque están pues tratando de buscar a cambio algún beneficio. De acá Ingrid Moreno, oportunidad, mi esposo me dijo como cristiana, esa no debería ser tu respuesta. Soy, pero no abono lo que está abajo. Dice, bueno, gracias a todas las personas que se han estado pues interactuando acá con nosotros, con Selene, abordando este tema. Selene, yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo enfrentamos el abuso espiritual sin caer, digamos, también nosotros en el abuso? Porque de pronto caemos, podríamos terminando repitiendo
practicando el abuso, ¿verdad? O así, porque dice un dicho que la violencia genera violencia. Mm. Pero ¿cómo enfrentamos el abuso espiritual? ¿Cómo podemos confrontar a una persona manipuladora que trata pues de engañarnos, que trata de avergonzarnos, que trata de oprimirnos con estas tácticas de abuso espiritual? Mm. Sí, es una pregunta muy buena. Y yo lo primero que digo siempre es que la información, en este caso el conocimiento, nos va a hacer libres en este tema también, porque en cuanto empezar, lo que yo recomiendo siempre es, primeramente, empezar a conocer cómo es, por ejemplo, el ciclo de abuso narcisista, cómo se manejan, qué estrategias pueden usar, porque eso te va a empoderar a vos de saber con qué cosas te pueden llegar a salir, cómo empezar, cómo poder responder, ¿no? Entonces, primeramente, empezar a investigar sobre este tema, dedicarle mucho tiempo a tu propia sanidad también, y también comprender que Jesús nos enseñó a confrontar las malas acciones. Eso está en Mateo 18, 15 al 20. Pero lo dice, si tu hermano tiene falta contra vos, hay que confrontarlo. Y él ahí da ciertos pasos, ¿no? Primero a solas, después con testigos. En estos casos de los narcisistas, yo siempre recomiendo que los testigos sean personas neutrales, que no conozcan a nadie, pero que tengan discernimiento, personas que conozcan de estos temas. Si pueden ser psicólogos, si pueden ser especialistas, muchísimo mejor, porque estas Correcto. personas son maestras en convencer a los demás de que el cielo es rojo y los demás van a ver el cielo rojo. O sea, es como que la persona que vaya a intervenir, digamos, en esta confrontación, sea una persona con discernimiento y conocimiento de cómo es el abuso narcisista. Lamentablemente hay incluso psicólogos que no están muy profundizados en el abuso narcisista. Lamentablemente, ni siquiera los mismos ministros, yo lo he dicho una y otra, están Sí, preparados para estos temas. totalmente. Entonces, es preferible, ¿no?, que sea alguien que tenga este discernimiento cuando vamos a enfrentar las cosas. Y yo siempre recomiendo también estar, y este es mi consejo personal porque fue lo que a mí me hizo bien en ese momento, eh, fue estar muy bien parada yo. O sea, fue como que cuando pasó todo este tema del abuso tuve que aprender como a guardar toda esa bronca y toda esa violencia que yo quería hacer y cuando empezar a denunciar a este tipo y empezar a decir todo lo que había hecho, pero sabía en el fondo que no era lo mejor para mí en ese momento. Yo necesité como retirarme, ¿no? Y enfocarme en mí, en el control de daños. Y una vez que yo me sentí bien, que fue hace no sé, un par de meses que empecé a hablar de todo esto, fue empezar a hablar, empezar a concientizar y ahí empezar, porque yo ahora estoy en un lugar mejor y sé que si este tipo empieza a decir cosas sobre mí, pero me resbala, o sea, ya lo sé, o sea, ya es como que ya comprendo ese tema, pero si esta persona hubiese venido en ese momento que yo estaba tan vulnerable y tan lastimada y tan enojada, no sé, se me hubiese venido todo abajo, o sea, no hubiese sabido cómo responder. Este, y obviamente, yo eso es lo que es mi consejo personal, pero la Biblia vemos que Jesús enseña a confrontar las faltas, enseña también a no confiar en las personas, dice tenerlo por gentil y publicano si no cambia, que eso lo que significa es simplemente no confíes, no tengas una relación de confianza con estas personas. Entonces, poner límites, aprender a el contacto cero, que a los cristianos nos cuesta, pero ese contacto cero es muy, muy, muy necesario. Así que esos son algunos consejos que puedo dar respecto a cómo confrontar o cómo empezar a sanar todo esto. Bueno, muchas gracias, Elene. Dios te bendiga. Gracias por el conocimiento. Dios te siga usando en todo lo que haces. Pues yo creo que Dios está haciendo ahora a nivel mundial. De hecho, fíjate que yo me atrevo a decir que Dios está usando personas comunes, ¿verdad? O sea, los mismos ministros no tienen esta revelación Ujú. y realmente están saliendo cada vez más, digamos,
personas que están usando los medios electrónicos como nosotros para hacer llegar este mensaje. Mm, es cierto. Dice la palabra que en tiempos postreros, ahí sí estoy hablando de los tiempos finales, los niños dice que hablarán palabras de profecía, tendrán visiones, tendrán sueños, tendrán palabra de sabiduría. Lo estoy parafraseando. Y bueno, yo creo que Paula, tú, bueno, otras personas que incluso yo me atrevo a decir esto, también lo he dicho, incluso personas que no son creyentes, está usando Dios para sacar todo esto a la luz, porque dice la palabra también que en los tiempos finales será separado la cizaña, o el trigo de la cizaña, y yo realmente creo. Bueno, Gracias, Helene. Algo que quieres agregar, porque te veo no, ahí. agradecerte por la invitación. Realmente se me pasó rapidísimo y sé que, bueno, para mí fue mucha bendición el compartir, así que te agradezco a vos por la invitación. La verdad que fue un placer para mí poder compartir y bueno, y muchas gracias también por todo lo que haces para concientizar sobre el narcisismo en las relaciones de parejas cristianas también, que pasa y que a veces no lo sabemos. Así que muchas gracias y también a todos los que estuvieron conectados y los que van a ver después. Claro que sí. Nos vemos hasta la próxima. Entonces, otra oportunidad. Bendiciones, cuídense. Gracias, Bye. Helene. Bye.